Hola, buenos días, Carmela. ¿Cómo estás? Gracias por venir por aquí. Hola Luis, muy bien, encantada de estar aquí contigo. Bueno, pues te has puesto abajo el nombre de Carmela Simple. Simple es el apellido, el apodo y por qué. Bueno, Simple es el nombre que elegí cuando creé el canal de YouTube, que me gustan mucho las cosas sencillas, la vida simple, y dije, bueno, para mí simple es lo que más me define. Muy bien. Entonces, pues Carmela Simple. Pues Carmela, simplemente Carmela. Muy bien. Pues nada, estamos hoy para hablar de un libro, pero sobre todo más importante que del libro, del contenido. Y el libro se, se subtitula como Un bálsamo para el alma. Háblame un poco del libro. Vamos a compartirlo aquí en pantalla para que se vea también tu página y lo podamos ver. Vale. Bueno, pues he estado escribiendo Reconexión, un bálsamo para tu alma, durante el 2020 hasta el 2022, un par de años. Y, Y bueno, pues es un compendio de historias cortas, de cuentos y también de experiencias personales, de trabajos que he hecho que me han ayudado a conocerme más a mí misma y tenía ganas de compartirlo, de compartir un poco, cuando estás en esos momentos de tu vida que a veces estás un poco estancada o estancado y no sabes muy bien hacia dónde tirar, pues un poco de inspiración, de abrir el libro, bueno, lo tengo aquí, abrir el libro y decir, ¿qué me tiene que decir la vida hoy? Y en ese sentido, pues es un poco como compartir toda esta experiencia de 20 años ya de trabajos personales para aprender a conocerme a mí misma. Muy bien. Y para ti, me imagino que este año 2020, desde entonces, ha sido todo un cambio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que has experimentado o cómo te ha ayudado? Me imagino que te ha ayudado, ¿no? Esta época. ¿Cómo te ha Al ayudado final, a sí. encontrar un impulso, ¿no? Dime. Sí, yo creo que para muchos de nosotros ha sido un impulso, ¿no? Sí que es verdad que ha sido muy duro y hemos tenido que resistir muchas cosas y hemos vivido muchas veces el rechazo o la incomprensión, pero nos ha ayudado a impulsar y a darnos voz a nosotros mismos. Y yo creo que eso es un gran cambio, es como un comienzo de un cambio de la humanidad realmente. Y de decir, bueno, esta soy yo y esto es lo que pienso y esto es lo que opino y me rodeo con las personas con las que realmente estoy a gusto y me siento bien y pueden comprender lo que les estoy diciendo. Entonces ha sido como una selección natural. Supongo que tú también lo habrás vivido de esa manera, pero para mí sí que ha sido un impulso el 2020. Mm. Bien. También haces talleres, nos explicas quién eres. ¿Los talleres tienen que ver con el libro? ¿Son un añadido, son una parte más, son un complemento? ¿No tienen nada que ver lo uno con lo otro? Sí, bueno, hay un capítulo del libro, porque el libro o sea, no tienes que leerlo de principio a fin ordenadamente, sino que son historias independientes. Entonces hay un capítulo que sí que es el taller de dones y talentos. Ujú, Entonces, yo ofrezco también un taller online personalizado de dones y talentos. ¿Esto qué es? Pues es para ayudar a cualquier persona a descubrir esos dones innatos con los que tú vienes ya a este mundo. No lo que aprendes, sino lo que tú ya traes. Si te das cuenta, Luis, cuando tú eres pequeñito, hay cosas como que te salen bien de forma natural, o que te mm, dan mucha felicidad, mucho placer, que te hacen sentir muy bien contigo mismo, contigo misma. Y es eso donde yo ayudo un poco con este taller online. Entonces hablo con la persona, vamos haciendo un trabajo personal, vamos haciendo una introspección cada vez más hacia adentro para poder llegar a rescatar esas habilidades que todos traemos innatas y ujú. con las que hemos nacido. Bien. ¿Y cómo está siendo la experiencia? De entrada, ¿cómo está siendo la experiencia del libro? Y luego los talleres. ¿Cómo te estás sintiendo con esto? Bueno, la verdad es que te tengo que confesar que yo no esperaba escribir un libro, ¿eh? Si hace 3 años me dices que voy a escribir un libro, digo, pues no me lo creo mucho, ¿no? Pero ha sido de forma natural, de estas coincidencias, intuiciones que van surgiendo. Al final, el libro está escrito. Lo presenté en las Navidades, estas Navidades pasadas del 2022, en Balaguer, en el centro de Josep Pàmies. Allí fue la presentación del libro. Y bueno, la verdad es que la acogida ha sido súper bonita, no sé cómo explicarlo.
me está dando mucho más de lo que yo puedo dar. Los testimonios de las personas que han leído el libro, todos esos feedback de alguien que te escribe y que te dice, tu libro ha llegado en el momento clave de mi vida. Wow, eso no se puede explicar lo que te llena, ¿no? Recibir un comentario así de una persona que realmente algo que has escrito tú le está ayudando. Porque son como pequeñas píldoras, ¿no? Pequeñas píldoras que te pueden ayudar como a rescatar pues un enganche emocional que puedes tener, que no sabes cómo salir, pues quizá el capítulo de la silla caliente, por ejemplo, que es una técnica psicológica para que tú aprendas a sacar toda la basura que tienes dentro, pues puede ayudar mucho en un momento concreto. Ah, Entonces, esta parte del libro para mí está siendo, bueno, un regalo, porque las ujú. personas que estoy conociendo además también están siendo muy valiosas para mí. Sí, Y sí. en cuanto al taller también, porque el taller es aún más personal. Es como la charla que estamos teniendo tú y yo ahora, en la que yo empiezo a profundizar en ti, en lo que te mueve, en lo que te hace vibrar tu corazón. Y esa parte es muy bonita también. Hablas en tu libro y en tus talleres del autoconocimiento y desarrollo personal. ¿Realmente es algo que sea necesario? Lo digo porque uno presupone que es tan básico y tan fácil que no deberíamos necesitar incidir sobre ello, pero probablemente todos los que pensamos que es básico y fácil también necesitamos más conocimiento y desarrollo personal. No sé. ¿Realmente es necesario o estamos nos percibes a los humanos con los que contactas, nos percibes tan desconocidos, tan autodesconocidos y tan minus desarrollados? ¿Cómo estás viendo en la experiencia? ¿Realmente estamos tan mal como parece? Bueno, No, creo que en la última frase has dado en el clavo, ¿no? sí. Porque Estamos, digo que a mí me acuerdo que un amigo me decía que Dios te dé salud para llegar a la edad que aparentas. Y digo, bien. Entonces, probablemente la mayoría estemos dando la impresión de que estamos subdesarrollados, nos sentimos o estamos subdesconocidos a nosotros mismos y, y eso es lo que te planteo. Es decir, realmente la experiencia, como lo estás viendo, estamos tan subdesarrollados, tan subconocidos como parece o no. bueno, yo creo, Luis, la verdad, que no estamos tan mal como creemos. De hecho, yo me estoy encontrando mucha gente que ya ha hecho un trabajo previo durante mucho tiempo. Y en estos momentos de la historia de la humanidad, lo que estamos viendo, lo que yo estoy viendo, es que todas esas personas que ya llevan un trabajo previo de años anteriores están surgiendo. Y están surgiendo y compartiendo mucha parte de esos conocimientos. O sea, por ejemplo, tú con este programa que ofreces estás aportando algo muy valioso. Yo a lo mejor con la pequeña semilla de este libro también aporto algo que a alguien le puede servir. Y creo que somos muchos, creo que somos más de los que parece, que tenemos ya esa riqueza. Sí que Ujú, es verdad que también hay un grueso grande de la población que no es que piense que se conoce a sí mismo, es que no quiere mirar ahí, porque a veces es demasiado doloroso. Y yo hablo de esto sobre todo por mi experiencia personal, que creo que es de lo único que podemos hablar nosotros realmente, de nuestra experiencia personal, de lo que yo he vivido, de lo que me ha costado conocerme. Porque si yo pienso en la Carmela de cuando tenía 25 años, era exactamente lo que tú acabas de describir. Pensaba que me conocía muy bien, que sabía muy bien cómo era, cómo funcionaba, pero cuando empecé a entrar dentro, wow, es como hay cosas que no quieres ver. Nadie quiere reconocer que tiene envidia o que tiene celos o que tiene bajas pasiones o que le controla una dependencia, ¿no? Por ejemplo, como ujú, el alcohol, por ejemplo. Nadie lo quiere reconocer, eso nadie no quiere ser visto. Pero todo eso, cuando lo pones a la luz y lo miras directamente, es una gran liberación y enriquece tanto al ser humano que no solo te enriquece a ti, sino que también enriquece a tu entorno. ujú, Entonces, esto es como un contagio que se va extendiendo. Cuando tú te encuentras ya bien contigo misma, esa energía que tú vas emanando se va contagiando a los demás y al final las personas se van acercando y te van preguntando de manera natural, pues, ¿qué ujú. haces? O cómo has conseguido estar más tranquila en tu vida o todo ese tipo de cosas. Pero sí que hay mucha diferencia entre unas personas y otras. Yo sí que lo veo. El que se ha trabajado a sí mismo se nota muy rápido, muy rápido. Sí que lo parece, no sé, a mí me da la sensación de que sí que hay diferencia entre unas personas y otras porque
¿cuál es el principal obstáculo para que determinadas personas, iba a decir evolucionen, pero creo que no es educado, para que unas personas reconozcan dónde estamos y qué somos, ¿no? Se conozcan a sí mismas? ¿Cuál es el principal obstáculo? Porque hay gente que, según tu experiencia, porque hay gente que no es tan dada a autoexplorarse, a autoconocerse, a Mm. autorregenerarse. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal Bueno, vicio, el principal obstáculo de esta, de esta, mm, mm. de este obstáculo? Yo creo que es el rechazo al dolor. Cuando tienes que ver cosas que no te gustan, duele. Cuando alguien te dice algo que no quieres escuchar, duele. Y entonces tenemos un rechazo innato al dolor que se ve reflejado incluso en la medicina convencional, que es que no queremos tener ese dolor y tomamos todo tipo de pastillas para evitar el dolor, cuando el dolor simplemente es un síntoma de que hay Mm, algo debajo que hay que sanar. Entonces, este rechazo cultural que tenemos todos al dolor creo que está reflejado también a nivel individual. Y en este sentido, eso es lo primero que tienes que enfrentar. Y comprender que el dolor emocional, en este caso, es algo que, por lo que tenemos que transitar. ujú, Es la noche oscura del alma, que hemos ujú. escuchado tantas veces. Pero después de la noche más oscura siempre viene el más hermoso amanecer. Entonces no hay que tener miedo a eso. Hay que entrar ahí Estupendo. y poner luz en los rincones de oscuridad. Mm. Vale. Y ahora que me he quitado el miedo, ya no tengo miedo al sufrimiento, ni al dolor, ni a lo que me cueste esto, porque imaginemos que tampoco es mucho imaginar, no estamos en la época mejor de la vida, ya me he quitado el miedo, ahora ¿por dónde empiezo? Porque también ese es un problema, ¿no? Es decir, se nos enfrenta a una especie de tarea casi casi inabordable Mm. y claro, quizás eso también nos echa muy atrás, ¿no? En ese camino de exploración, de autoconocernos, de cambiar, de mejorar, ¿no? ¿Cómo abordamos toda esta inmensa, titánica tarea de conocernos y de cambiar? ¿Por dónde nos aconsejas? Tampoco quiero desmontarte el libro ni el taller, ¿eh? No. Pero sí que tal vez, tres consejitos fáciles, sencillos, por dónde empezar. Es decir, para la gente más torpe o con más miedo, como puedo ser yo, por ejemplo, ¿por dónde empezaría? Bueno, yo no creo que tú seas una persona con ese Bueno, problema. si fuese hábil y inteligente sería ministro, y mira dónde estamos. No, no. Tú ya sabes que para ser ministro no hay que ser ni hábil ni inteligente. Pero bueno, Hay que hacer lo que te dicen y se acabó. pero Bueno, entonces, ¿por dónde empezaría yo? sí. Pues, 3 consejos me pides, yo te recomendaría. El primero, hacer una pequeña relajación, una pequeña meditación tú mismo y recordarte cuando eras un niño. Ajá. Cerrar los ojos y recordar esos momentos en que tú eres un niño y estabas totalmente feliz. ¿Qué estabas haciendo? Esa es una conexión muy poderosa, porque cuando venimos todavía no traemos esa carga de educación que se nos mete luego en la cabeza. Entonces, tú te ves, intentas recordar ese momento de felicidad intensa cuando eras pequeñito o pequeñita y qué estabas haciendo, qué estaba ocurriendo. Y eso es una manera de reconectar muy directamente con tu alma. Entonces, empezar por ahí, hacer como pequeñas introspecciones o también momentos claves de tu vida que te han hecho sentir pleno. Mm, Eso también es muy importante. ¿Qué estabas haciendo? A lo mejor estabas con amigos y simplemente les estabas explicando algo que a ti realmente te ha movido y te ha cambiado la vida. Y en ese momento de expresión, tú te has sentido pleno. O quizá todo lo contrario, a lo mejor estabas solo y estabas, no sé, acariciando a tu perro, por ejemplo, ¿no? Y quizá haya una conexión que a ti, por lo que sea, los animales te hacen sentir totalmente lleno y pleno. Y es una de las cuestiones por las que has nacido en este mundo. Porque al final lo que estamos buscando e intentando retomar es la misión de vida. ¿Qué hacemos aquí? ¿No? La gran pregunta, ¿qué hacemos en este mundo? ¿Para qué hemos venido? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Porque muchos de nosotros ya nos damos cuenta que nacer, comer, reproducirse, trabajar y morir, no sé, es un poco, es un poco triste, ¿no? Tenemos como una ujú. intuición de que hay algo más. Sí, Entonces,
Quizás el primer obstáculo es que hay gente que a lo mejor tiene miedo a ver que quizás no había demasiados momentos que destacar en la infancia o demasiadas habilidades que disfrutar, no sé. Sí, Puede puede ser, puede ¿no? ser. Hay personas con unas infancias muy duras. Entonces, en ese caso, yo recomendaría también, hay una bibliografía maravillosa de escritores que han hecho muchísimo trabajo en este sentido, en cuanto a lo que es el alma antes de encarnar. Hay un autor que se llama Robert Schwartz, Ujú, em, y él lo que ha hecho ha sido hacer regresiones lo que se llama el espacio prenatal, que es cuando, bueno, esto habrá gente que lo crea y gente que no. Lo vamos a poner entre comillas porque también hay que respetar las creencias de cada uno. Pero él lo que hizo es un estudio de cuáles eran esas conexiones de almas antes de encarnar. Y se da cuenta que hay unos grupos de almas que deciden venir a este mundo y relacionarse y hacer ciertas cosas. Entonces, hay almas muy valientes que deciden tener vidas muy duras. Entonces, cuando vienes aquí y como llega la amnesia, no recuerdas por qué has elegido eso, ¿no? Pues a lo mejor un alma que elige tener unos padres drogadictos o recibir maltratos físicos, algo tan fuerte como esto. Y eso se elige en un espacio prenatal, en una relación de almas. Entonces mm, yo, estas personas que han tenido vidas tan duras y que no han sabido encajarlas bien, yo sí que les recomendaría que buscaran un poquito de información, porque hay mucha información respecto a este tipo. Brian Weiss también es un psiquiatra americano, especialista también en regresiones a vidas pasadas. ujú, Y a mí me encanta leerle porque son casos reales los que cuenta. Son casos de sus consultas. Y ahí se ven unas conexiones muy fuertes entre lo que ha pasado en otras vidas y lo que nos está pasando en estas. Entonces, claro, es como ampliar el foco. Si tú ves solo tu vida, a lo mejor te resulta muy difícil comprender qué haces aquí o por qué te ha pasado lo que te ha pasado. Pero cuando tú amplías el foco y ves otras vidas anteriores, la cosa cambia. Se ve ujú, desde otro punto de vista. ujú. Fantástico. Bueno, pues ya hemos hecho uno de los tips. Ya hemos recordado nuestra infancia. Otro más. Bueno, yo te diría también que pases tiempo en la naturaleza, Ajá. que retomes este contacto con lo natural, que camines descalzo, que pases tiempo solo, que aprendas a escuchar tus pensamientos, pero en ese contacto con la naturaleza, porque lo natural te devuelve otra vez a tu esencia. Toda la carga electromagnética que tenemos encima también es muy fuerte, entonces necesitamos a veces también una limpieza física. Y esa conexión, pasear, estar con los árboles, escuchar los pájaros, hace que todo ese ruido mental y toda esa carga física también vaya bajando. Entonces, para Ujú, mí también la naturaleza es fundamental para reconectar con nosotros mismos. claro. Eso también cada vez es más difícil en algunos contextos de la ciudad, ¿no? Es difícil encontrarse con la naturaleza, aunque siempre hay rinconcitos bonitos, ¿verdad? Sí, siempre hay algún parque, siempre hay alguna zona natural, un riachuelo, siempre hay algo. Lo que pasa es que hay que tener esa voluntad y salir de la rutina, que es lo que más nos cuesta. O sea, vale, me imagino que ese es el tercer consejo, ¿no? Salir de la rutina y tener un Sí. poco de voluntad. Y, y cómo hacemos? Que, claro, todos queremos salir de la rutina y casi siempre es por las malas. Yo, por ejemplo, he empezado la dieta porque ya era por las malas, ya tenía que hacer dieta sí o morirme. Entonces, siempre esperamos un poco al empujón final, ¿no? ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso de, de estar atascado siempre, de procrastinar, de no avanzar, de no romper con la rutina? Bueno, pues mira, yo te voy a recomendar un consejo que es muy fácil de hacer y que a mí me ayuda bastante. Y es que por la mañana, cuando te despiertas y abres los ojos, en vez de empezar ya la rutina esta loca que a todos ya nos atrapa de todo lo que tengo que hacer, quédate un momento en la cama y da gracias por 10 cosas que tienes en tu vida. Esto parece una tontería, pero es súper importante porque entra en ti también el valorar lo que tienes.
el valorarlo y no dejarte arrastrar tanto por esa rutina y esa prisa. Entonces, dar gracias por 10 cosas te hace conectar con lo mejor que hay en ti. Y toda esa presión o esa pereza es como que cambia y empiezas el día con una vibración totalmente distinta. Al principio no te va a ayudar a dejar de procrastinar, pero es como un impulso para empezar a ver lo bueno que tiene tu vida. Y Ujú, cuando, y cuando empiezas a ver esas cosas buenas que hay en tu vida, el universo te, mm, te devuelve más de eso bueno. Esto es otro de los capítulos de los que hablo y son los 4 pilares básicos en los que se basan las leyes universales, que es el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción. ujú, Porque mucha gente se queda solo en el pensamiento. Voy a tener buenos pensamientos, pero no tiene los otros 3 pilares. Entonces hace falta, si tú piensas una cosa, pero dices otra, ahí hay como un conflicto. Entonces, el universo no sabe realmente qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas. Entonces tienes que alinearte en estos 4 pilares para que el universo siempre diga sí. Porque el universo ujú, siempre dice sí, pero a veces tenemos conflictos internos. Tú, por ejemplo, a lo mejor quieres adelgazar, pero no quieres dejar de comer lo que te gusta. Entonces, al final estás dando una información como chocante, está ujú, haciendo una contraposición. Entonces, tienes que alinear esos 4 principios. A veces tenemos que tocar fondo, Luis. Esto ujú, es duro, pero a veces es así y no pasa nada. No pasa ujú. nada. Se toca fondo y se empieza a subir. Pues eso, por ejemplo, por un problema de salud. Si ves que vas a tener un problema de salud, no te queda otra que hacerlo. Y es perfecto, porque la vida te está poniendo el punto en el que tienes que estar. Entonces simplemente es comprender y hacer pequeñas cosas. Si a lo mejor quieres empezar a hacer ejercicio, no te metas al gimnasio 2 horas al día, es que es una locura. Ya, Empieza un poquito en tu casa. claro, Tienes que ir conquistándote, conquistando pequeñas metas. Y eso es mucho más fácil, porque claro. de golpe no se puede hacer nada. Claro, ahí es donde está la motivación, ¿no? El hacerlo por algo concreto, pero y no quiero que me veas negativo, ¿eh? No quiero ser No, negativo, no. pero sí que quiero exprimir lo máximo esta entrevista diciéndote que hay mucha gente que no le ve una motivación. Es decir, hay mucho hedonismo, hay mucho escepticismo, hay mala vibra también. Hay gente que dice, ¿y para qué? ¿No? Como decían en la Biblia, comamos y bebamos que mañana moriremos. A mí no me importa lo de los demás. Yo para qué he venido aquí para disfrutar hasta que me muera, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál es el propósito de? Me imagino que hay un propósito, ¿no? De la necesidad de conocerse y cambiar y mejorar. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, Simplemente por algo personal, algo colectivo, es algo inevitable. No sé, cuéntanos tu perspectiva desde tu experiencia, el por qué. Imaginemos que yo soy el escéptico de turno, esta gente del círculo escéptico y esta gente que se aburre mucho. Digo, ¿y para qué? No, yo lo que quiero es jubilarme y cobrar la pensión de funcionario y ya está. sí, sí, sí. ¿Por Bueno, qué, pues para qué tendríamos que cambiar esa forma de pensar o tenemos que acercarnos a otra forma de pensar en que la vida tiene un propósito individual, colectivo, o no lo sé, que a lo mejor se me está yendo a mí la pinza. bueno, pues yo la verdad es que, no soy de convencer a nadie, ¿eh? Vale. No me interesa en absoluto. Yo estoy aquí para compartir lo que yo he vivido y porque sé que hay muchas personas que están viviendo lo mismo que yo y sienten lo mismo que yo. Pero también Ujú, comprendo que hay otro grupo de personas que no tienen este sentimiento. Porque no todas las almas están en el mismo punto de su evolución. Sé que no te gusta esta palabra, pero a veces hay que utilizarla. Em, cada espíritu está en su momento. Es igual que no es lo mismo un niño de 5 años que un niño de 10 o un chaval de 20, ¿no? Cada uno está en su momento. Entonces, una persona que disfruta muchísimo yendo al fútbol, por ejemplo, no le puedes hablar a lo mejor de estos temas espirituales porque te va a decir, pero ¿qué me estás contando? Es que no me interesa nada lo que me estás diciendo. O sí, he dicho el fútbol como podría haber dicho otra cosa. Quiero decir que no todas las almas están en el mismo punto. Entonces,
hay almas más jóvenes y almas más evolucionadas. Entonces, un alma joven, ¿qué necesita? Necesita experimentar la materia, necesita experimentar, a lo mejor llegar a sus límites, a los límites de la comida, de la bebida. Yo tengo un amigo que le gusta beber hasta caer desmayado. O sea, así, con esta frase me lo dice. Algo que para mí es inconcebible, pero él Ujú, está en su momento de evolución y tiene que experimentar eso. Entonces, hay que respetar a cada ser humano en su proceso. Sí que es verdad que hay veces que hay seres humanos que dañan a otros, pero es que están en su proceso. Entonces, también hay que comprender esta visión mucho más global de en qué momento está cada uno. Y hay personas que no les va a interesar para nada lo que yo estoy diciendo. Y a mí me parece perfecto, porque yo no estoy hablando para esas personas, ni voy a intentar convencerlas. Pero si alguien de una manera soslayada escucha esto, algo queda ahí. Y ujú. quizá en un momento en su vida llegue un instante concreto que dirá, ostras, había una chica que había escrito un libro, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era la página? Y quizá entre y encuentre lo que busca. Entonces, cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestra labor y dejar nuestra semilla para que en un momento alguien quizá pueda retomarla y le pueda interesar. Pero forzar a nadie, convencer a nadie. Yo ya en este momento de mi vida no necesito convencer a nadie de nada. Ya. Quizás además es que cada uno tiene que hacer su papel, ¿no? Incluso en todas las películas, si no hubiese personajes malos, no tendría sentido la película, ¿no? Quizás también es que a cada uno le toca estar donde está y tampoco hay que darle muchas vueltas, ¿no? No lo sé. Es decir, tiene que haber gente escéptica, es gente malvada, gente malhumorada, gente oscura, tiene que haber gente de todo tipo, ¿o no? ¿O crees que se puede ir hacia una evolución planetaria donde ya no haya maldad, donde ya no haya corrupción, donde... Cuéntame, no sé si es parte del libro o no. Y a lo mejor me salgo de aquí del tema. De este tema no he hablado, pero bueno, hay otro libro en marcha que estoy escribiendo que sí que va Ah, a mira qué tratar bien. este tipo de temas. Mira, te voy a contar una pequeña historia que me pareció muy bonita. Y es que había dos chispas de luz en la fuente universal. Entonces una a otra le pregunta qué es la oscuridad. Pero como están tan rodeadas de luz, no pueden explicarle lo que es la oscuridad, porque solo hay luz. Entonces, la otra le dice, vamos a hacer algo. Vamos a encarnar en la materia y yo voy a encarnar en oscuridad por el amor que te tengo para que tú puedas experimentar lo que es la luz. Ujú, Entonces, creo que esta imagen es exactamente lo que vivimos. Nos cuesta mucho comprender cuando alguien encarna la oscuridad y hace mucho daño y que genera mucho sufrimiento. Pero es la única manera de que nosotros podamos experimentar la luz que tenemos dentro y hacer que eso crezca e incluso llegar al perdón, que es una de las cosas que más nos cuestan. Perdonar cuando alguien hace mucho daño a otras personas. ujú, Pero forma parte también del proceso. Entonces hay que entender también que esa encarnación en la oscuridad tiene su sentido. Vivimos en el mundo de la dualidad. O sea, este mundo, esto es dual. Día-noche, blanco-negro, todo tiene su contrapuesto, frío-calor. Entonces, ujú. mientras estemos aquí, en esta dimensión de esta tierra, esto es lo que vamos a vivir constantemente. Si te das cuenta, nuestra vida no es siempre perfecta. Siempre pasan cosas, incluso con nuestros amigos. Incluso el que no quiere decirte algo que te moleste, lo dice sin darse cuenta y te molesta, porque hay algo que hay que sanar dentro. Ujú, Entonces, todo esto forma parte de un gran engranaje. Y en cuanto a la última pregunta, si quizá podamos llegar a un mundo donde esto no ocurra, quizá nos quedan unas cuantas vidas todavía. ujú. Cuando estés en tu vida y no te afecte absolutamente nada de lo que te diga nadie, dices, ahí voy bien. Pero mientras, mientras nos toque, mientras nos duela, mientras nos afecte, mientras nos moleste fulanito porque ha dicho tal, ahí hay algo que mirarse todavía. Sí, algo que mirarse, algo que cambiar, para bien. Mm, sí, Bien. Nos has hablado antes de que uno de los consejos que nos dabas era reconectar con la naturaleza. En- Y veo que en el blog también has escrito sobre ello, ¿no? Sobre conectar con la tierra, además de sí. las primeras publicaciones, ¿no? En el 2021.
todo esto también es despreciado por muchos escépticos y mucha gente está de mal rollo, ¿no? ¿Hay algún sustituto? Es decir, para los que viven alejados de la naturaleza, ¿hay algún sustituto posible? Mm, Esto es interesante porque, claro, el contacto con la tierra, el earthing, estamos hablando ya de polaridades positivo, negativo, de corrientes eléctricas y de lo que tiene que ver con tu campo electromagnético. Entonces, sí que sé que hay algunos productos, alfombrillas y cosas así, que tú te puedes poner en el ordenador, por ejemplo, y Ujú. que tienen una conexión, se conectan a tu enchufe de casa con una conexión a tierra y entonces también te retiran toda esa carga que tu cuerpo va acumulando. Pero claro, Ajá. no hay nada que sea igual que abrazar un árbol, ¿no? No hay nada como un ciprés o un chopo. Sí, 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 o la sí. tierra, porque claro, es que ten en cuenta que es la sanación por naturaleza. Entonces, si no hay ninguna manera de estar en contacto con la naturaleza, una meditación. No sé si conoces a Joe Dispenza. Él es un científico, un investigador americano, y él está haciendo muchísimos estudios de neurociencia, analizando el cerebro, y cuando la gente entra en meditación y evocas un bosque, todo tu cuerpo recibe como si realmente estuviera en un bosque. Entonces, Ajá. no, estamos empezando a descubrir realmente la fuerza y el poder que tiene nuestra mente y nuestra capacidad de imaginar. Y los estudios que están realizando realmente son increíbles, incluso a nivel de sanación de enfermedades. Ajá. Entonces, es un potencial tan fuerte el que tenemos todavía, que todavía no está desarrollado, que nosotros mismos, entrando en este estado de tranquilidad y de meditación, todo lo que puedas visualizar, todas esas energías que puedas sentir, eso te está ayudando. Incluso a nivel de la epigenética también está habiendo ahora muchos descubrimientos de que incluso el ADN está siendo modificado cuando hay una intención detrás. Y esto lo Ujú. está cambiando todo, igual que la física cuántica, está cambiando toda la visión de la realidad que teníamos hasta ahora, que era newtoniana. Entonces, hay que estar muy en contacto también con toda esta parte. Está habiendo una especie de fusión entre lo, lo mágico, digamos, en cuanto a las tradiciones espirituales y lo científico en cuanto a analizar realmente lo que pasa en la materia. Y esto para mí es muy bonito, Claro. porque ya somos muchos los que entendemos que no tiene que estar separado ciencia de espiritualidad, sino que pueden ayudarse y pueden comprenderse. Totalmente. Ya para terminar, ¿cuál es el riesgo? El riesgo de este camino, de iniciar este camino. ¿Hay algún riesgo? ¿Uno se puede volver loco? ¿Se puede estropear? ¿Puede entrar en un mundo desconocido, oscuro? No sé. Ya sabéis que en los grupos que son antisectas o dicen llamarse antisectas y los escépticos y todos estos racionalistas siempre miran con mucha distancia por encima del hombro a este tipo de iniciativas espirituales. Pero ¿realmente hay algún riesgo? ¿Alguien puede sufrir algún daño por conocerse o por intentar mejorar? Pues yo realmente no conozco a nadie que haya decidido elegir el camino del autoconocimiento y se haya vuelto loco. Bueno, corrijo, estás loco frente a los demás. Sí. Yo, por ejemplo, cualquier persona tremendamente racional puede decir, esta chica está loca por lo que está diciendo. Entonces, es como el loco de Khalil Gibran, ¿no? Tú eres un loco frente a los ojos de los demás, porque no te comprenden, porque lo que Ujú. tú ves, los demás no lo ven o no lo sienten. Entonces, claro, el que esté preocupado solo de llegar a su casa y poner el televisor y ver una serie de Netflix, pues, ¿qué le vas a decir? Para él sí que estás loco. Entonces, también es una fase que tienes que pasar de que no te tiene que afectar tampoco lo que opinen los demás de ti, porque si no estás perdida, no vas a llegar nunca a donde tienes que llegar, que quizá no haya ninguna meta, pero no vas a estar nunca en ti mismo, porque siempre va a haber alguien que va a decir algo de ti. Entonces, peligros, bueno, sí hay un peligro muy grande y es que vas a ser tan feliz que no te lo vas a creer. Mm, Y hay gente que es muy adicta a la infelicidad, ¿no? No sabes cuánto, muchísimos adictos al sufrimiento y al victimismo, que en ujú. cuanto le pones realmente una puerta con la que pueden mejorar,
se dan la vuelta y se vuelven otra vez. También se consigue mucha energía, la energía de la pena. Los Sí, demás te bueno, cuidan, te quieren. sí, quizás sea una de las lecciones que más a lo mejor hemos podido aprender en esta batalla de estos 3 años, ¿no? La cantidad de negatividad, ¿no? De miedo, de angustia, de pena, de rabia. Parece que la disidencia solo es capaz de manifestarse a través de ese mensaje, ¿no? De la rabia, de la pena, de la angustia, de la tristeza, del miedo. ¿Por qué crees que está ocurriendo esto? Porque se suponía que, pues, hay gente que presupone que hay 2 bandos, ¿no? El bando de los oscuros que apoyan al gobierno y el bando de los luminosos que son la disidencia. Pero en la disidencia lo que nos encontramos son siempre mensajes de angustia, de miedo, de terror, de pánico, de tristeza. ¿Por qué está ocurriendo esto? Tanto nos falta conocernos y explorarnos. Claro, es que hemos sido programados para eso, Luis. Mm, O sea, tú piensa en la programación de tu infancia, del colegio. Es una programación brutal, es una programación de competir entre nosotros, de que tú tienes 6 o 7 años, estás en una clase y estás constantemente compitiendo a ver quién es el mejor, quién saca mejores notas, quién es mejor jugando en el patio, quién gana. Entonces, no nos han educado desde la cooperación y desde el apoyo. Entonces, claro, estamos muy marcados por el miedo, por el castigo, porque si no haces esto, tus padres te castigan o tus profesores te castigan. Entonces, claro, tenemos una programación aquí, una serie de creencias brutales y es muy fácil manipular a la gente con el miedo, tú lo sabes. Es ujú, la herramienta más sencilla. Mucha gente ha hecho cosas que no quería hacer por miedo a no poder viajar, por miedo a no poder entrar a una cafetería, por miles de cosas. Entonces, estamos programados así, tenemos que ser conscientes de ello. Ahora tenemos que desprogramarnos y ujú. eso es un trabajo que hay que hacer. Por eso, yo llegó un momento también en el 2020 que tuve que empezar a seleccionar la información que entraba a través de mi teléfono, porque no podía ser que todo fuera tan negativo. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos aumentando la negatividad. Entonces tienes que, al final, enfocarte en proyectos positivos y de construcción. Y cuando encuentres un proyecto de construcción, dedícate ahí, porque es que si no, si estás siempre hablando de lo negativo, eso se va multiplicando en ti. Ya. Esto es como una semilla. Crece donde más agua le echas. Si tú riegas mucho la parte de la negatividad, es lo que crece. En cambio, si tú eliges un proyecto tuyo de construcción, eso es lo que va a crecer. Ujú. Mm. Es una batalla pendiente muy importante, ¿verdad? Es muy importante porque si no, la humanidad no va hacia ningún lugar de provecho. Si estás constantemente intentando luchar contra la maquinaria, pero no creas tu pequeña maquinaria, es muy difícil. O sea, tenemos que ser conscientes de dónde estamos. La maquinaria es brutal, está muy engrasada, lleva miles de años gestándose. O sea, hay familias que llevan más de 500 años controlando este planeta. Entonces, hay que ser conscientes de lo que nos enfrentamos. ¿Qué tienes que hacer? ¿Luchar contra ese gigante o empezar a crear tu propio paraíso? Pues ¿Y qué esas y qué? preguntas. Sí, perdona, perdona. Sí. No, quería decirte, ¿y qué hacemos con tanta negatividad? Es decir, en este lado de la historia hay mucha negatividad, hay mucho mensaje catastrofista, triste, histérico. ¿Qué hacemos con estos mensajes? ¿Cómo podemos digerir todo esto? Bueno, primero tienes que tomar decisiones. Tomar decisiones porque también tengo que decir que no todo el mundo eh, viene a esta etapa de construcción. Yo soy constructora, porque he tenido que conocerme a mí mismo y darme cuenta de dónde me sentía cómoda. Pero hay gente que también viene a esta lucha, a este enfrentamiento contra el gigante. Esto también lo tengo que aclarar. Y mucha gente está haciendo un trabajo tremendo y siente que tiene que estar ahí. Entonces, uno tiene que alinearse con lo que siente, porque digamos que cada uno tenemos nuestro lugar en todo este movimiento y tú tienes que encontrar el lugar donde tú estás cómodo y donde estás a gusto. Si esta negatividad te sobrepasa y realmente hay algo en ti que cuando llegas por la noche y te metes en la cama dices, algo no va bien, ahí tienes que reorientar tu vida. En los momentos de soledad, en los que tú estás a solas contigo mismo, es cuando realmente tu alma te empieza a decir si vas bien o no. Si hay Ujú, satisfacción, si tú sientes que el día ha sido pleno, que te ha llenado, que lo que has hecho hay algo que dices sí, entonces estás donde tienes que estar. Pero si hay algo que te dice que no,
tienes que reorientar. Y hay que cambiar muchos hábitos, porque todos estamos muy acostumbrados a la queja. Ujú, Es algo muy habitual. Te subes al autobús, hablas con alguien que no conoces, ¡ay, qué calor hace hoy! O ¡ay, qué frío hace hoy! Es como un hábito, es el robot que va funcionando solo. Entonces, todos estos hábitos hay que ir observándolos e ir intentando cambiarlos. Poco a mm. poco, porque son muchos. Pero hay que reorientarse hacia donde tú te sientas cómoda contigo misma. Bueno, pues nada, no es poco trabajo el que hay que hacer, No. porque evidentemente que hay mucha gente que está muy cómoda en la frustración, en la ira, en la desesperación, en la tristeza, en la pena, en el asco, ¿no? Y están constantemente en esto y claro, eso no lo podemos evitar, no lo podemos evitar para nosotros mismos, pero no podemos hacer que nadie cambie este tono, ¿verdad? Ni No, podemos no, evitarlo, no. ni forzarlo, ni hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que no. Yo me he separado de muchas personas estos últimos 2 años, Luis. Yo tenía un círculo de amigos y he cambiado casi 180 grados, porque había personas que ya no me aportaban nada. Y a veces son decisiones duras que tienes que tomar. A lo mejor una amiga que tienes desde hace 10 años, pero ha llegado un momento que no te aporta nada a tu vida. Entonces, poco a poco tus pasos van en otra dirección y entonces te alejas de unas personas y te acercas a otras. Si tienes muchas personas negativas en tu entorno que no te aportan nada, tienes que tomar decisiones. A Ujú. no ser que quieres que tu vida sea negatividad, que es tu decisión. Aquí tenemos libre albedrío. Pero si eso realmente no te aporta nada, eh, nadie lo va a hacer por ti. Esto también es algo que tenemos que tener clarísimo. Muy bien, Nadie va a tomar tus decisiones. Entonces, elige bien tu círculo, elige con quién estás, qué te aportan, con qué te enriqueces y qué actividades haces en tu día a día. ya. Bueno, Carmela, pues muchísimas gracias por venir. ¿Quieres darnos un mensaje final? ¿Algo de esperanza? ¿Alguna invitación? ¿Algún proyecto? Cuéntanos un poco para finalizar. Y luego, si te parece bien, ponemos el vídeo de presentación que tienes en tu página web, pues para que la gente Vale. te conozca más y que me imagino que tampoco hace falta que te conozca mucho más, porque ya te conoce mucha gente. Pero bueno, que Sí, te conozcan. Si te parece bien, lo ponemos luego al final. Dime un claro, poco, me parece mensaje genial. final, turno de última palabra. Bueno, pues a mí me encantaría que cada una de las personas que vean esta entrevista, que realmente solo con que tengan esas ganas de decir, bueno, ¿quién soy yo? Solo esa pregunta y que se la pregunten de vez en cuando, ¿y qué he venido a hacer aquí? Solo con que un 10% de la población se empezara a hacer esta pregunta, todo cambiaría de una manera tremenda, solo con esa pregunta. Vale, pues habrá que hacer el propósito de este fin de semana, irnos a la naturaleza, abrazar un árbol y hacernos la pregunta y empezar el camino, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues también esperamos que salga el siguiente libro y esperemos que nos podamos acceder a él pronto y muchísimas gracias de corazón, Carmela, ¿vale? Muchas gracias a ti, Luis. Ha sido un placer hablar contigo. Tienes aquí tu casa y siempre que quieras estaremos encantados de reunirnos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. ¿Ponemos entonces el vídeo? Claro. Pues hasta pronto, Carmela. Hasta pronto. Un abrazo. Acabas de llegar a casa después de un día agotador y necesitas un relax, ¿verdad? ¿Cómo te entiendo? Hola, me presento. Yo soy Carmela Simple y acabo de escribir un libro que creo que te puede ayudar a conseguir ese relax, esa tranquilidad que necesitas después de una jornada agotadora. Es un libro que no tienes por qué leerte del tirón. Puedes abrir al azar y leer un capítulo, porque son cuentos cortos o son historias que te van a llevar hacia una conexión más profunda con tu interior. Eso es lo que realmente me ha surgido cuando me he puesto a escribir. También te cuento en la segunda parte del libro experiencias personales, trabajos que he hecho y que me han ayudado mucho a reconectar con mi interior, a superar momentos difíciles, a superar sentimientos que a veces te atrapan, supongo que me entiendes, cuando te enfadas mucho con alguien, cuando sientes esa rabia o cuando te da esa tristeza que no sabes muy bien qué haces en este mundo. Pues con todo eso es con lo que quiero que te pacifiques,
que te comprendas. Y espero que el libro te ayude a encontrar esos momentos de bálsamo, de conexión y de paz. Un abrazo.